Desde este instante, Hoteles a la Carta Latinoamérica. Primer programa de streaming TV dirigido al empresariado hotelero. Un menú rico en información útil para el día a día en la industria de la hospitalidad. Novedades, entrevistas, negocios, recursos humanos. Conduce Roberto Salvi. Dirección técnica Tony Pacino. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, un nuevo programa más de Hoteles a la Carta Latinoamérica, como todos los martes, un martes más de turismo, de hotelería, y hoy tenemos suerte, la verdad que tenemos suerte, a pesar de estar en cuarentena, de estar en casa, tenemos suerte porque una especialista de lo que es el turismo del bienestar, ¡pum!, hicimos así, la encontramos en internet, y vamos a charlar entonces con Teresita Van Strate, una persona, gran persona conocedora de lo que tiene que ver con el bienestar, y vamos a empezar a descubrir quizás una nueva etapa de la hotelería acercándose más al bienestar. Teresita, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal Roberto? ¿Y qué tal a todos los que están escuchando o viendo? Muy bien, vos sabés que hay toda una historia detrás del bienestar y a lo mejor, como hablábamos fuera de cámara, todavía no se conoce bien la esencia del wellness y hasta esa palabra, si la decimos rápido, quizás hacemos una patinada. Vos sabés que cuando Doña Rosa hace 50 años hace el hotel, no se imaginaba que la historia le iba a llevar a un desafío fuerte. Antes, antiguamente, era muy sencillo el alojamiento, una simple comida, y la persona dormía y al otro día se iba. Después vinieron muchos agregados en la hotelería a través del tiempo, hasta que llegó el tema del spa, ¿no? Intentar darle algo más al pasajero y se incorporó el spa, se incorporó después el wifi, hubo un salón de eventos, se hacían fiestas, y hoy estamos en una instancia que a lo mejor el hotelero un poco abrumado piensa en un diferencial para agregar a su hotel, aparte de lo tradicional que es el alojamiento y son los servicios. Ustedes son muy especializados en el tema del wellness y el bienestar, y yo parecería que me gustaría entrar en ese desafío, y entonces por eso te convocamos. ¿Cómo vos ves esa historia del antes a llegar a hoy con una plataforma, un tobogán y una posibilidad de saltar a una instancia, de asociar más el bienestar, lo termal, por ejemplo, que hablábamos fuera de cámara, a la hotelería? ¿Cómo se puede dar ese maridaje que todavía aún no está bien armado en una comunión mucho más fuerte? Bueno, si nos vamos a remitir a la historia del wellness, vamos a decir que existe desde que el hombre existe sobre la tierra, porque sabemos que el hombre, desde que está parado sobre sus dos pies, se mueve por el mundo buscando poder recomponer su salud o su equilibrio psicofísico a partir de las cuatro fuerzas de la naturaleza, ¿no es cierto? Que era el primer medicamento que la naturaleza le dio para sus males: fuego, tierra, aire y agua. Pero, no obstante eso, fue cuando empezó en sí el, el, el traslado específico en ir descubriendo en el agua y precisamente en las aguas termales o mineromedicinales esa ayuda para su equilibrio. Y eso fue como 7 siglos antes de Cristo. O sea que desde entonces el hombre sabe que tiene un aliado en los recursos naturales. Y por supuesto que fueron los griegos los primeros en estudiar todo esto, tanto desde el termalismo como desde la talasoterapia. La talasoterapia es cuando hablamos con tratamientos con agua de mar. Pero en realidad fueron los romanos los más inteligentes, los que más disfrutaron y los que transmitieron ese saber a través de su mapa de conquistas. Si nosotros miramos, por ejemplo, los antiguos establecimientos termales de Europa, vamos a ver que coinciden con las rutas romanas. ¿Por qué? Porque allí ellos se ponían bien, no solo ellos, sino también sus caballos. Y obviamente hoy la vemos como ruinas, pero una de las más emblemáticas son las termas de Caracalla, en pleno centro de Roma, en pleno centro del Imperio Romano. No obstante eso, allí los que somos estudiosos de este tema podemos ver el diseño de un complejo termal a partir del diseño que ellos hacían de sus termaes o sus termarium. Y la palabra balneario que hoy en Europa se utiliza para identificar a los complejos o a los centros termales donde se dan tratamientos
viene del griego balnea, porque ¿en qué consistía? En bañar, en ese técnico, en esa persona, que muchas veces era un esclavo, que bañaba a el guerrero, al soldado, al capitán, ¿no es cierto?, al jefe máximo del ejército. Entonces, el ejército estaba muy ligado, las batallas estaban muy ligadas con el bienestar, porque era cómo podía recuperarse las personas. También, ya a comienzos del siglo XIX y finales del XIX, hubo otro elemento importante que se suma, que es cómo el jet set empieza a incorporar todo esto, el jet set entonces, que era la realeza, a distintos establecimientos, que era donde se conjugaba, digamos, lo más granado de la sociedad con las necesidades de recomponerse. Los que tenemos algunos años habremos visto películas tan emblemáticas como Sisi Emperatriz, en alusión a la esposa de... Ahí nos quedamos, se ve que se cortó. Ahí hubo un fray, ahí estamos, seguí. Estabas en Sisi Emperatriz. Sí, Emperatriz, que sufre de tuberculosis, y entonces su suegra la manda a curarse precisamente a un centro de talasoterapia de Galicia, de España, ¿no es cierto? Entonces, así haciendo muy abuelo de pájaro, pero también en la historia tenemos otras famosas que han tomado fangoterapia, el caso de Cleopatra, que hacía sus tratamientos de fango, también hacía tratamientos de leche, con los fangos del río Nilo, que en definitiva son limos, no fangos porque son de origen orgánico. Entonces, en función de este vuelo de pájaro así enorme, de lo que es la tradición, de lo que es el turismo de salud y bienestar, llegamos a la actualidad y hasta prácticamente comienzos de este año, veíamos que la Global Spa Summit, que es la unión de 210 países del mundo que estudian considerablemente a través del Stanford Research Institute, todo lo que es el proceso de evolución del wellness en el mundo, teníamos previsto un crecimiento del 8.2% y un gasto en este año en wellness de 4.2 billones, o sea, estamos hablando de 1.000 millones de dólares en el mundo, en los distintos aspectos que abarca el wellness. Wellness que no tiene una palabra, nosotros acá decimos bienestar, pero en realidad la palabra wellness no tiene esa traducción literal en el diccionario inglés. En realidad la palabra wellness la inventa el doctor Albert June, médico y físico estadounidense, cuando en 1961 le encargan estudiar por qué había aumentado tanto el gasto de la salud pública en Estados Unidos. Y él descubre que era por las enfermedades de la posmodernidad, no por las enfermedades tradicionales, sino por el sedentarismo, la obesidad, el tabaquismo, el estrés, y eso que en el 61 no teníamos las computadoras. O sea, imagínate cómo en este momento todo eso se potenciaría y se agrandaría. Entonces él escribe un folleto que se llama High Level Wellness, uniendo las dos términos anglosajones, que es well-being, de sentirse bien, con fitness a través de la actividad física. Y ahí inventa esta palabrita wellness para decirle a sus compatriotas que tenían que hacer un compromiso de vida consigo mismo, mejorando sus hábitos de vida, pero también con el entorno, porque él ya veía que estábamos empezando a producir en el entorno, en el planeta, un impacto ambiental lo suficientemente importante como para que se produzca lo que tantos años después estamos viendo en la realidad. Entonces, hoy, yo por ejemplo soy embajadora en Argentina del Global Wellness Day, que acabamos de celebrarlo este fin de semana. ¿Qué significa? Esto es un movimiento que nace en el 2012 en Estambul, por iniciativa de nuestra presidente Belgina Aksoy, que siendo una joven muy entusiasta, dueña de uno de los spas más grandes de Estambul, sufre cáncer con 28 años, y ella se promete que si podía resumir esta enfermedad y derrotarla,
se iba a dedicar a transmitir por el mundo el concepto de que con pasos muy simples podemos realmente vivir mejor. Y a partir de eso, todos los segundos sábados de junio de cada año, nosotros nos dedicamos a transmitirle a la gente que un día puede cambiar tu vida, y ese día es el que nosotros hacemos actividades sin fines de lucro, transmitiendo nuestros 7 postulados, que es tomar más agua, comer comida más sana, o si es posible comida orgánica, tratar de dormir 8 horas, aunque en Europa dicen irse a dormir a las 10 de la noche, pero yo le digo en Argentina es imposible. Hacer una buena acción para que te aumenten las endorfinas, hacer actividad física, porque todos estamos muy sometidos hoy por hoy más al sedentarismo. Es decir, en función de estos postulados, nosotros tomamos conciencia que podemos vivir mejor. Y vos decías al comienzo que qué pasó en la historia de la hotelería. Y en la historia de la hotelería, en realidad, antes de ingresar los spa, ingresaron los gimnasios. ¿Por qué? Porque primero el hotelero lo que quiso recrear en su habitación era la oficina de su cliente. Cuando no estaba tan facilitado el traslado de turistas por las low cost y demás, el turismo más posicionado era el corporativo. Es decir, gente de negocios que se iba a distintas partes del mundo a trabajar. Entonces, ¿qué hizo el hotelero? Le puso en la habitación al cliente primero el fax, o sea, primero el telex, después el fax, y después se dio cuenta que el cliente estaba muchas horas metido dentro de la habitación y del hotel y de los problemas, y se le enfermaba y se le moría joven. Entonces, ¿qué hizo? Empezó a incorporar el gimnasio, para que con el gimnasio ese cliente pudiera tomar los hábitos de vida que tenía en su propia ciudad, y que ya muchas empresas incluso lo incorporaban para como obligación para su equipo gerencial. Pero después se dio cuenta que había gente que de pronto llegaba al hotel, iba al gimnasio por una cuestión de estatus o de no ser menos, pero no estaba preparado para tomar ese tipo de rutinas, algunas intensas, porque sabemos que los que hace tantos años estamos en el tema del turismo y de la hotelería, o los que, como en mi caso, pasamos la mitad de nuestra vida dentro de un hotel y la otra mitad en nuestra casa, ya sea porque o estamos viajando para asesorar o estamos asesorando a los mismos hoteles. Entonces, en función de eso, sabemos que no todo el mundo hace en el hotel de su propia experiencia de vida. Entonces, en función de esos abusos o excesos que las personas cometían en los gimnasios, a veces con poco conocimiento, bueno, se empezó a pensar en otras alternativas, que era incorporar también la parte del spa, la parte donde ese huésped podía realizar acciones de vida más saludables, a lo mejor de una manera un poco más tranquila. Y siempre a Latinoamérica esto nos llega un poquito después de la mano de las costumbres europeas, ¿no es cierto? Así que bueno, así un poco rápidamente cómo fue esta evolución. Mirá, fueron los hermosos 15 minutos de tu explicación que me ubicaron temporalmente, y te agradezco porque fue sencilla pero profunda, pedagógica y bien clarito. Creo que me explicaste y me ubicaste a mí, nos ubicaste a todos en la realidad de cómo pasó eso, y pensando que dijiste 7 siglos antes de Jesucristo, como comenzó todo y en la época en que estamos hoy, evidentemente igual, Teresita, hubo un salto, porque hubo un momento donde fue el Big Bang del wellness, con esa explicación tan linda del médico, cómo formó la conjunción de 2 palabras, formó un término que no tiene traducción literal. En ese momento del Big Bang hasta hoy, en algún momento algo se perdió, y hoy parecería que lo que no entendimos por amor, lo tenemos que entender por rigor, empezamos a vivenciar otra instancia, y parecería que puede haber una conjunción y una comunión ideal entre lo que hay
de oferta del wellness, llamémosle así, y la receptividad de ese huésped que está buscando. Parece que hoy se encontraron dos líneas, dos coordenadas que pueden llevar al producto. ¿Y por qué el hotelero lo toma? ¿Por qué el hotelero toma un tema de wellness y no lo toma otra actividad económica? Aquí está el tema y por eso nosotros te convocábamos a vos para profundizar un poco más esto, porque para la estructura hotelera que ya está montada, un upgrade de inversión le da un retorno de rentabilidad mucho mayor. ¿Por qué crees que el hotelero entonces, de alguna manera, quizás por sentir una voz externa, toma este desafío de agregar una mejora a sus servicios y ya pasarse a una instancia que es un poquito delicada porque en cuanto a la calidad, la forma, hay que conocer el servicio. Ustedes son especializados en eso y para eso trabajan, pero no cualquiera puede agregar wellness a su hotel. ¿Por qué sentís que puede haber una inercia natural entre el hotel, el hotelero y lo que el huésped o el futuro pasajero está demandando? Bueno, en realidad nosotros, a nuestro país, esta tendencia llegó prácticamente a comienzos del año 2000, es decir, nosotros ya llevamos 20 años en la prédica de que un spa puede ser una unidad de negocios dentro de un hotel, cosa que el hotelero en sí le costaba identificar. ¿Por qué le costaba identificar? Simplemente por la razón de que el hotelero nace dando alojamiento y comida, que son sus servicios naturales. Después fuimos incorporando, por un lado, el área de los spa, por el otro lado, el área de congresos y convenciones, que se van incorporando paulatinamente a la nueva gestión hotelera del mundo actual, ¿no es cierto? Ahora, en este momento, justamente en este año y en esta instancia particular, estamos en una de nuestras mayores crisis. ¿Por qué? Porque precisamente si vamos a los protocolos en nuestro país que dio la HT o la FEGRA, nos establecen que no se deberían abrir los gimnasios ni los spa dentro de los hoteles porque se suponen son elementos contaminantes. Nosotros, quienes hace muchos años trabajamos en esto, yo formo parte de varias de equipos de investigación incluso a nivel internacional, como la ITB, la Asociación Iberoamericana de Termalismo y Turismo de Bienestar. También soy ciudadana argentina de Termatalia, lo cual desde el año 2006 fui la primera delegada que hubo, me introdujo en un mundo de investigación de médicos, biólogos, personas que están muy abocadas al estudio de todo esto dentro de la influencia que provoca en la salud de las personas, es que proponemos otro tipo de trabajo, es decir, proponemos repasar los protocolos de la manera en que se están haciendo en Europa para poder ir abriendo paulatinamente las distintas instancias de nuestros spa, de nuestras áreas wellness en los hoteles. En lo particular, yo he trabajado acá en Argentina, por ejemplo, para la cadena Alvear. Con ellos colaboré en el diseño, primero en la venta del equipamiento del Hotel Alvear Palace, allá por el 2005, cuando yo trabajaba para la empresa Freixenet de España. Luego, en el diseño de sus spa, tanto Alvear Art, Madero, que ahora se llama, tomó el nombre de Icon, y Madero Towers, que es la torre donde, a pesar de que en esa torre ellos tienen un estilo muy importante de lifestyle, tienen un spa muy, muy interesante, incluido precisamente para sus habitantes, para incorporarlo a sus estilos de vida. Y allá por el 2007, 2008, estuvimos trabajando, por ejemplo, en el diseño del Belice Spa Termal, que fue el primer spa lúdico termal del litoral argentino. El Nerolí, eso está en Termas de Villa Elisa, es un spa de 704 metros exclusivamente dedicado a las actividades de spa. En Federación Entre Ríos, el Nerolí Spa, en el Apar Hotel Federación, o en Termas de Río Hondo, incluso, donde hemos intervenido en el Agua de Vida Spa, en el Hostal del Abuelo, allá por el 2006, y luego en el 2012 inauguramos el spa termal más grande del país, que se llama Brisa Termal Spa, en el Hotel Amerian Carlos V de Termas de Río Hondo.
donde tenemos 1038 metros dedicados exclusivamente a servicios de salud y bienestar para las personas a través de aplicaciones de circuitos termales, de circuitos hídricos, como también de circuitos de tratamientos y de áreas de temperaturas como sauna y vapor. Igual Ahora, me parece, perdón Teresita, la ecuación no da desde este punto de vista. Los beneficios que produce el termalismo, los beneficios que dan para la salud, todos estos cambios, principalmente mentales, hoy nos dan una ecuación que hay más oferta que demanda. Me parece que todavía la gente, yo soy usuario de terma, no hizo el clic hacia el turismo termal. Debería haber más afluencia de turistas a lo termal, inclusive hay muchas termas que no tienen hotel y muchas termas que no tienen ni siquiera bandera internacional. Yo no conozco un Sheraton, un Hilton, alguna bandera internacional, salvo Howard Johnson y las termas de Dolores, que esté, o Amerian, que acabas de mencionar, pero es bandera nacional, que esté dentro de lo termal. Me parece que hay un residual todavía por hacer un clic fuerte en la apreciación de lo que implica lo termal para la salud, porque desde el punto de vista de rentabilidad hotelera, un hotel dentro de una terma tiene un factor de ocupación muy bueno y una estacionalidad muy larga. No es un hotel de playa que son determinados meses, o no es un hotel de esquí que también tiene su estacionalidad. Lo que tiene que ver con la terma, salvo a lo mejor el pico máximo de enero, que hace mucho calor, en las termas que están sobre el acuífero guaraní, pero si no, la estacionalidad es mayúscula para el hotelero. Sin embargo, no hay una hotelería que apunta a una temática termal más marcada, y tampoco hay una afluencia de turistas buscando esos nichos. Todavía nos falta educarnos más, ¿te parece? sí, esto es, digamos, sustancial en muchos aspectos. Primero, entender que el agua termal es mucho más que agua caliente. Nosotros tenemos un concepto muy lúdico en toda Latinoamérica. Yo te contaba que trabajo mucho con Colombia, con Costa Rica, he estado también trabajando en Perú. Obviamente, nosotros a lo largo de Latinoamérica hemos perdido con la conquista nuestra tradición termal. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a la historia, y lo cuenta muy lindo Isabel Allende en Inés del Alma Mía, cuando cuenta que cuando llega el conquistador a Perú, el Inca estaba en las reales termas de Cajamarca. Nosotros hemos perdido esa tradición que tenían aztecas, mayas e incas de tomar baños termales. Y por esos periodos del oscurantismo del termalismo, también nos hemos alejado de esto. También en eso hay mucha responsabilidad por parte de la falta de profesionales idóneos. En esto tenemos que tener mucho cuidado. ¿Y por qué digamos, los hoteleros tienen cierta reticencia a involucrarse con todo lo que tenga que ver con la salud? Por una sencilla razón, porque un juicio por mala praxis deja secuelas en la economía del hotel. ¿Y por qué me puede pasar un juicio por mala praxis? Porque no tengo profesionales idóneos formados en institutos avalados por el Ministerio de Educación, por el Ministerio de Salud y por las capacitaciones que se deben dar de una manera realmente importante, como se dan, por ejemplo, en Europa, donde tenemos la Universidad Complutense de Madrid o la Universidad de Santiago de Compostela, que dan cursos de posgrado en medicina para médicos hidrólogos y para kinesiólogos hidrólogos. Nosotros en nuestro país todavía no tenemos esas disciplinas, si bien hemos tenido en los años 50 una saga de médicos muy importantes que han ido a capacitarse a Europa y trajeron su saber acá. Lamentablemente, en la medida que esos médicos, que eran fundamentalmente médicos de Copahue o de Termas de Riondo, fueron falleciendo, no quedó demasiada reposición, digamos, de recursos humanos capacitados para trabajar a ese nivel. Entonces, hoy tenemos 2 médicas hidrólogas, ambas diplomadas en la Universidad Complutense de Madrid, ambas trabajando en Neuquén, en las termas de Copahue y en Cabiahue, pero necesitaríamos mucho más profesionales. Si bien tuvimos 48 médicos y kinesiólogos que han hecho una capacitación especial que se hizo en Entre Ríos, a partir de una alianza entre la Universidad de la Salud de Entre Ríos y la Universidad Complutense de Madrid. Entonces, ese es uno de los puntos débiles que tenemos para incorporarlo. Pero por el otro lado,
también tenemos que reconocer que hasta ahora, porque hoy tenemos un punto totalmente de inflexión en esto, yo, si Dios quiere, la semana que viene, del 25 al 27 de junio, se hace el 5º Congreso Internacional de Marketing, organizado por la revista Viajeros de Paraguay y Turistiqueros de Ecuador, y me han invitado a charlar precisamente, o a exponer precisamente sobre el nuevo marketing en el nuevo turismo de salud y bienestar, porque hoy tenemos un antes y un después post-COVID, ¿verdad? Hoy nos cambiaron todas las tendencias. Teníamos 10 tendencias muy específicas del Wellness 2020, dada por la Wellness Spa Summit, y hoy tuvimos que hacer un bollito con ellas, guardarlas allí, y empezar a trabajar sobre las nuevas tendencias del wellness, y todo el mundo a investigar sobre los nuevos caminos que vamos a tener que enfrentar, porque hoy ya no vamos a poder tener piscinas llenas de gente, hoy no vamos a poder tener una sauna o un vapor con 8 o 10 personas adentro, hoy ya no vamos a poder tener incluso, o vamos a tener que tener especiales cuidados en aquellos ambientes donde se nos pueda producir la aerolización, que es el vapor, y que este bichito le llamamos así simpáticamente, pero este virus se pueda alojar en mini partículas de agua y quedar en suspensión y provocarnos un disgusto. Entonces, hoy tenemos que trabajar especialmente en revertir todo esto. ¿Y cómo lo haremos? Bueno, con procederes diferentes. Hoy a lo mejor podemos darle a nuestro cliente, a través de la pantalla del televisor de la habitación y de un canal interno, que pueda hacer meditación o que pueda hacer determinados ejercicios de elongación dentro de su habitación, y para eso a lo mejor ya le dejaremos un mat y le daremos un programa especial dentro de nuestra programación de televisión, donde él podrá ver los vivos o no en vivo, pero sí a nuestros instructores del spa cerrado, darle sugerencias de cómo hacer de su día una pausa saludable en distintos tipos de alternativas. Hoy podemos hacer que el staff que no puede trabajar en el spa del hotel pueda llevar el bienestar a la empresa por todo este sistema de la digitalización que tenemos, y entonces incorporar lo que se llama el pleasure, que es el bienestar dentro del trabajo, y entonces nuestras terapeutas puedan estar guiando a las personas que hoy no pueden venir al hotel, pero pueden estar haciendo esta actividad en su empresa, para poder descontracturar, elongar, y yo puedo desde el hotel estar brindando un servicio adicional y puedo seguir manteniendo el contacto con mi potencial cliente, porque ese cliente que hoy está en una empresa, a lo mejor en un país a vuelo de 12 horas, dice, mirá, qué bien, en Argentina me están ofreciendo este servicio, cuando vuelva a la Argentina yo voy a ir a ese hotel porque sé que tiene personal capacitado para hacer ese tipo de actividad. Y hoy por hoy, lo que antes vendíamos como un masaje dentro de nuestro gabinete de tratamientos, lo vamos a empezar a vender como una ilusión a través de un gift card, donde de pronto vos le podés regalar a tu esposa, para cuando termine esta situación, un día de bienestar o de spa en uno de los hoteles o de los spa de alto nivel que ya existen, gracias a Dios, en nuestro país, en varias de las ciudades de nuestro, bueno, de hecho, Buenos Aires como Calafate son las 2 ciudades del país que tienen mayor cantidad de spa por densidad de habitantes en su hotelería, ¿no es cierto? Y le siguen muy de cerca lugares como la costa, donde, por ejemplo, en Villa Gesell, yo tenía hasta hace un año o 2 noticia de que había 32 hoteles con spa dentro de Villa Gesell, y sabemos que en Pinamar hay muchos hoteles que están haciendo del spa su herramienta de trabajo en el invierno. ¿Por qué? Porque estamos trabajando por programas, o se estaba trabajando por programas, específicamente a través de prolongar la estadía en los hoteles, con un programa integrado que incluya alojamiento, comida saludable,
un programa de tratamientos dentro de los spa, y yo puedo ofrecer distintos tipos de programas como programas de detox, anti-aging, antiestrés, de adelgazamiento. Ahora, de adelgazamiento no lo puedo dar en cualquier lado, porque si yo voy a dar un programa de adelgazamiento en un hotel urbano, un fracaso en un 90% de las veces. ¿Por qué? Porque lo que no comen en el hotel salen corriendo y lo comen afuera. Ahora, si yo me voy a un establecimiento, como por ejemplo la Posada del Kempi, o Diquecito, o La Cumbrecita, o qué sé yo, Villa Libertador San Martín, que lo conocemos más comúnmente como Puigari. Spa Las Dalias ahí en Córdoba. Spa Las Dalias en Spa Villa Las Dalias, en Córdoba, también acá, bueno, en toda la zona de Cañuelas y Lobos hay varios establecimientos que ofrecen este tipo de servicios, ya sea por un día, bueno, en un día no vamos a ofrecer ningún tipo de programa de adelgazamiento, por supuesto, lo que vamos a hacer es un programa de relax solamente, pero sí en esta zona hay varios establecimientos que ofrecen con distintos tipos de filosofía este tipo de servicios. Y trabajar por programa nos permite prolongar el tiempo de estadía de las personas en nuestro lugar, pero también nos permite que ese dinero que trae la persona al hotel no tenga que competir con otras tentaciones. Eso es lo que yo trabajo mucho cuando doy las capacitaciones, por ejemplo, en Termas de Río Hondo. ¿Por qué? Porque si yo le ofrezco a mi cliente de antemano un programa ya armado de 7 días, yo sé que mi cliente me va a pagar ese programa con masajes, con entrada al spa. Bueno, hay muchas partes donde el spa, digamos, la zona de temperatura está incluida en el precio de la habitación, otros la cobran por separado según la envergadura del spa, pero si yo ofrezco de antemano todo esto, le doy la oportunidad a mi cliente de poder venir con un programa que a lo mejor ya pudo pagar por su tarjeta de crédito en cuotas con mucho tiempo de anticipación. En vez, si el cliente llega con ese dinerito en el bolsillo, ese dinerito va a competir con la tentación de ir al casino, con comprar la remerita que dice mi abuelita es la mejor, o con el cargo de culpa, que significa, yo lo estoy pasando tan bien acá, ¿cómo no le voy a llevar alfajores, conitos, etcétera, etcétera, a mis hijos? Y entonces me prohíbo de ese masaje para invertirlo en la sonrisa del que se quedó en mi ciudad de origen. Así que es como que nosotros insistimos mucho en que el wellness, para ser oportunidad de negocios, debe ser tomado como un plan de negocios que determine en sí el diseño y la arquitectura de mi spa. Porque hay muchas veces que se comete ese error, que es diseñar un spa y después ver para qué lo voy a usar. Y eso es un gran error. Si yo no planteo de antemano la filosofía de mi spa y mi plan de negocios, voy a incurrir en el error de poner equipamientos que no se necesiten, voy a incurrir en el error de poner equipamientos y a lo mejor no contar en el lugar con el personal capacitado para utilizarlo. Muchas veces nos pasa que obviamente el vendedor de una empresa de equipamientos de spa quiere vender lo más posible, pero hay algunos equipamientos que no son adecuados para todas las zonas, o que a lo mejor, por no saber cómo sería el plan de negocios que puedo armar en esa zona, me estoy olvidando de poner determinadas instalaciones que me darían muy buen resultado. Por ejemplo, si yo quiero hacer un tratamiento de rehabilitación para deportistas de alto rendimiento, cuando estoy con alturas superiores a 1500 metros, o si yo quiero hacer spa post-esquí, o spa corridas de CrossFit, o post-Dakar, cuando tengo una área como la del norte argentino. Y entonces ahí vemos hoteleros que ponen una sauna, un vapor, un hidromasaje y dicen, tengo un spa, que es el que figura en el folleto, pero luego se sorprende porque tiene un gasto muy importante en una inversión que no rentabiliza, porque nunca pensó en ese espacio del hotel como un espacio de negocios, de unidad de negocios. Lo pensó como el justificativo de una estrella más.
Y entonces en eso está nuestro trabajo cuando hacemos planes de negocios para los spa, cuando hacemos capacitación especial para el personal, que obviamente no la hacemos desde una sola persona, sino desde un grupo de profesionales que cada uno toma su rol de capacitar según la necesidad de nuestros clientes, a las recepcionistas, a la gerencia, bueno, empecemos por la gerencia del spa o supervisión del spa, luego recepcionistas, luego personal de maestranza. Ese es un área que se olvida y que nos puede provocar gastos enormes, porque un baldazo mal dado dentro de una cabina de sauna puede producir un gasto enorme porque se arruina el equipo. Entonces, en función de todo eso, también tenemos kinesiólogas especializadas en preparar terapeutas para dar tratamientos en hoteles, y sobre todo en hoteles de 4 y 5 estrellas. Tenemos kinesiólogas especializadas en tratamientos dentro del agua, tanto de relajación, ya sea individuales o grupales, con tratamientos del tipo de Watsu, Yahara, y bueno, y así una serie de alternativas que hacen de este negocio algo bastante más complejo de lo que se supone. Sí, yo te iba a preguntar para cerrar, porque la verdad que escucharte es una alegría, realmente uno aprende tanto con tu transmisión de conocimiento. Te quería preguntar que nos digas entonces, y vamos a dejar abierta la posibilidad para hacer otra charla porque es muy útil, alecciona mucho, abre mucho la mente, nos ordenamos porque somos muy ligeros en el concepto del spa, del bienestar, muy ligeros, y yo a la cabeza. Demasiado. Y vos en un ratito, claro, me ubicaste y diciendo, caray, no era tan así, me parece que no era tan fácil. Entonces, decinos la página web de ustedes y los 5 tópicos más importantes de las tareas de servicio que ustedes hacen. Bueno, nosotros fundamentalmente nos van a encontrar en la fanpage de Facebook, que es TBS, TV corta S, mis iniciales, Asesorías Técnicas. Bueno, si quieren ver un poco también de nuestro legado de Global Wellness Day, Global Wellness Day Argentina, y también en las redes sociales, Twitter, Instagram, toda esa parte que, donde la gente nos puede dejar consultas, mensajes. Estamos reelaborando nuestra página web por una sencilla razón: tenemos que voltear todo lo que teníamos hasta ahora y empezar de cero, y realmente hemos estado trabajando mucho desde que, bueno, a mí de hecho la pandemia me tomó en Costa Rica trabajando allá en otro elemento también que nos desvela mucho, que son los contaminantes biológicos, tanto en complejos termales como en spa. Y bueno, a partir de eso tenemos que volver a escribir la historia. Entonces queremos trabajar sobre cosas puntuales, concretas y muy profesionales, porque tenemos que tener en cuenta una cosa. Nosotros, al tener un cliente dentro de nuestra spa, el cliente nos está entregando lo más sublime que tiene: su salud y su cuerpo. En función de eso, no podemos experimentar de ninguna manera. Tenemos que ser profesionales. Yo sé que muchas veces... Qué bueno eso, no podemos experimentar, es cierto, no, totalmente de acuerdo. Ensayar, no. Nada. Ni experimentar, ni improvisar. Yo muchas veces insisto en que nosotros podemos vivir todas las experiencias y sugerir todas las experiencias que podamos. Eso se va a ver reflejado en el concepto, la filosofía de nuestro spa. Pero a la hora de aplicar el tratamiento, es decir, eso se va a ver reflejado en toda la ambientación que yo le quiera dar al spa, ¿no es cierto? Puedo ser étnico, puedo ser ayurveda, puedo ser thai o tailandés, puedo tener una filosofía zen. O sea, tengo muchos aspectos que puedo encarar mi filosofía. Pero a la hora de trabajar sobre el cuerpo de la persona, yo no puedo tener ningún margen de error, porque ese margen de error puede significar un problema de salud para esa persona. Qué bien, entonces, a esa hora, sí, claro, yo solamente puedo trabajar con lo que me reconoce la medicina natural alopática. ¿Qué significa eso? El Ministerio de Salud de la Nación, para decirlo claro. Yo no puedo ni siquiera aplicar
un cosmético, una crema, un bálsamo, que no tenga el registro del ANMAT en nuestro país. ¿Y por qué insisto tanto? Porque mi cliente no es el huésped, mi cliente es el hotelero. Y si yo a mi cliente no lo protejo y no le advierto que si está trabajando con personal que no tenga sus habilitaciones correspondientes o sus diplomas correspondientes, si está trabajando con productos de cosmética que no estén reconocidos por el ANMAT, el juicio por mala praxis no lo va a tener el terapeuta, lo va a tener el hotelero. Y el seguro de mala praxis, que lo puede tomar como un seguro de responsabilidad civil, así como toma cualquier seguro para el hotel, no lo va a cubrir si no cumple el hotelero con esos requisitos. Entonces, cuando trabajamos esta perspectiva, siempre tenemos que tener muy claro que lo único que nosotros podemos aplicar en hoteles y en establecimientos habilitados son lo que está reconocido por el Ministerio de Salud. Clarito. Después, si nosotros queremos aplicar un poco todo lo que son saberes ancestrales, costumbres ancestrales, como terapias complementarias, nunca alternativas. Cuando hablo de alternativa, hablo de una cosa o de la otra. Cuando hablo de complementario, hablo de algo que me pone mejor. Bueno, mientras que eso no incida en la salud de las personas, sea bienvenido. Puedo ofrecer un té, puedo ofrecer una infusión, puedo ofrecer una música. Por ejemplo, una de las terapeutas que nosotros hemos capacitado en su momento creó un propio tratamiento, que es el Waira Massage, que es un tratamiento que se hace con música de chacareras en ritmo de chill out, con toda una línea de cosmética hecha por un laboratorio aprobado por el ANMAT en base al apacho, en base a jarilla y a otros semillas y plantas de la zona de Santiago del Estero, porque ella, Sandra Tía, que es de quien me refiero, es de la ciudad de Santiago del Estero, pero todo está totalmente protocolizado y registrado para que las personas que van a recibir eso no vayan a correr ningún tipo de riesgo posible. ¿Se entiende la diferencia? Entiende. Teresita, enormemente agradecido por una charla tan bella, tan hermosa, que a partir de ahora es un despertar. Esto solamente vimos un inicio en la semilla, en la plantación, esto tiene que trabajar y germinarse, porque a partir de esta linda charla empezamos a abrir un horizonte de razonamiento absolutamente distinto respecto de la ligereza y la trivialidad que manejábamos con el tema spa y wellness, y lo agregamos acá y lo agregamos allá, y en este pedacito pongo esto, agregar la pileta, el agua y no el agua. Así que nos falta mucho, evidentemente, cuando uno más conoce, más se da cuenta que no sabe nada, así que vamos a replantear bueno, solo sé que no sé nada, lo dijeron hace varios siglos antes de Cristo, así que eso es un constante aprender. Bueno, estamos en el cierre del programa. Yo te pido, primero te agradezco enormemente la deferencia, la actitud y la bondad que tuviste para esta charla, que te quedes en privado, que te quedes acá mientras yo hago el programa y después seguimos charlando al tema. Gracias nuevamente por estar con nosotros. La agradecida soy yo, hasta cuando ustedes dispongan, será un gusto volvernos a encontrar. Qué lindo, muy bien. Ha sido Teresita Van Estrate, especialista, ustedes la han escuchado, la han seguido, tan lindo conocimiento que lega a todos un poquito cada día, así que cerramos el programa y nos reencontramos como todos los martes, el próximo martes, en Hoteles a la Carta Latinoamérica. Muchas gracias.